Aplicaciones de la ley de Gauss: hilo infinito, esfera conductora y esfera dieléctrica. Campo eléctrico generado por un hilo infinito con densidad lineal de carga eléctrica. Un hilo infinito con densidad de carga positiva genera líneas de campo eléctrico radialmente hacia afuera. Se solicita determinar la magnitud del campo eléctrico generado por el hilo a una distancia r de este, para lo cual se realiza una superficie gaussiana que adopta una forma cilíndrica, de tal manera que el hilo quede ubicado en el centro de la gaussiana y el radio del cilindro gaussiano coincide con la distancia a la cual se solicita determinar la magnitud del campo eléctrico. Además, el cilindro tiene una longitud L, de tal forma que con esos datos que se tienen de la gaussiana se pueda determinar el campo eléctrico solicitado. Ahora bien, por ley de Gauss se tiene que la integral de superficie de E punto de A es igual a la carga total encerrada dividida por epsilon 0. Como se puede apreciar en la figura, el cilindro gaussiano imaginario encierra cierta cantidad de carga a la cual se le representará como Q. Y debido que el cilindro gaussiano tiene tres regiones, la región A1 y la región A2 correspondientes a las tapas del cilindro, por así decirlo, y la región A3 correspondiente a la superficie que hace que éste adopte la forma cilíndrica, la integral cerrada de superficie se transforma en tres integrales abiertas, como se indica en la ecuación. La carga total encerrada es igual a Q y la integral de superficie cerrada es igual a las tres integrales de superficie abierta. La región A1 y la región A2 que corresponden a las tapas del cilindro y la región 3 que corresponde a la superficie que hace que éste adopte su forma geométrica. En el caso de las regiones 1 y 2 se puede apreciar que las líneas de campo eléctrico son tangentes a dichas superficies. Esto quiere decir que las líneas de campo no atraviesan esas áreas, por lo cual el flujo eléctrico a través de la región 1 y de la región 2 respectivamente es igual a 0 o es nulo. Esto se debe a que los vectores normales a la superficie en esas regiones 1 y 2 siempre van a ser perpendiculares a todas las líneas de campo eléctricos que son tangentes a esas superficies. Lo que implica es que el producto escalar en las integrales 1 y 2 respectivamente sean igual a 0 debido a ese concepto vectorial entre el campo eléctrico y los vectores normales a las superficies 1 y 2 respectivamente. Esto hace que el proceso de integración o el proceso matemático se reduzca, quedando así la integral de la región 3, lo que hace referencia a la región 3, donde las líneas de campo pasan a través de esa superficie. Si se toma un diferencial de área en esa región 3, se puede apreciar que los vectores normales a esa región o a ese diferencial, en este caso, son paralelos a las líneas de campo eléctrico, lo cual hace que el producto escalar en la región 3 sea máximo. Esto da como resultado que el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico de la región 3 quede por fuera de la integral debido a que todos los puntos de esta región 3 se encuentran ubicados a la misma distancia del hilo y así la magnitud de ese campo se puede extraer, por así decirlo, escribir por fuera de la integral debido a que él representa una constante. Luego esta integral de dA3 da como resultado el área de la región 3. Esa región 3 no es más que un cuadrado de longitud o de lado L
y de lado 2πr, por lo cual el área de la región 3 es igual al área de ese cuadrado, que está representada como 2πr por L. Al hacer la separación de variable o el despeje matemático de la magnitud del campo en la región 3, se encuentra que el campo eléctrico es igual a la carga dividido sobre 2pi epsilon sub 0 por R por L. Este resultado o esta respuesta matemática ya es el resultado de la pregunta que se nos solicitaba desde un comienzo, que era determinar la magnitud del campo eléctrico. Esta sería la magnitud del campo eléctrico en función de la carga y de la longitud de esa gaussiana imaginaria que se tomó, naturalmente en el punto R o en el punto ubicado a una distancia R del hilo. Pero esta expresión matemática también se puede escribir teniendo en cuenta que la carga sobre la longitud, o sea, Q sobre L, Q sobre L no es más que la densidad lineal de carga eléctrica, que se representa por la letra lambda. Y este 2pi epsilon sub 0 se puede convertir en la constante eléctrica multiplicando aquí por 2 en la parte del denominador y en la parte del numerador para no alterar la expresión matemática. Cuando se realice esta operación matemática, aquí en el denominador nos queda 4pi epsilon sub 0, lo cual al estar en la parte de abajo o en el denominador representa la constante eléctrica. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es la constante eléctrica, y este 2 quedaría multiplicando esta constante. Luego tendríamos nosotros el 2 multiplicando a la constante, multiplicando a la densidad lineal de carga, y todo queda dividido por R en este caso. Esta sería la otra forma de representar el resultado de la magnitud del campo eléctrico generada por el hilo a una distancia R de este. Campo eléctrico generado por una esfera conductora con radio R y carga más Q. Una carga como esta, o sea, una esfera conductora cargada positivamente de manera electrostática, genera líneas de campo eléctrico que salen, por así decirlo, radialmente, como se muestra en la figura. Se puede hacer el estudio o se puede realizar el estudio del comportamiento del campo eléctrico generado por la esfera en tres regiones: en la región interna, en la superficie de la esfera y por fuera de la esfera. Todo este análisis se puede llevar a través de la ley del señor Gauss inicialmente. Se inicia con el estudio del comportamiento del campo eléctrico o determinando el campo eléctrico generado por la esfera conductora en la región interna de esta. Para ello se debe utilizar una gaussiana, también en forma esférica, debido a la geometría que tiene la distribución, con un radio menor que el radio de la esfera, como se indica. Entonces, si se aplica la ley del señor Gauss, donde la integral de cerrada de superficie es igual a la carga total encerrada dividida por epsilon sub 0. Pero, debido a que la esfera es conductora, las cargas se distribuyen en la superficie de esta, por lo cual la gaussiana no encierra carga y la integral de Gauss es igual a 0. Eso se debe a que no hay carga encerrada por dicha gaussiana, que está representada o resaltada aquí en color amarillo, con un radio R minúscula menor que R mayúscula en este caso. Bajo estas condiciones, la ley de Gauss, por así decirlo, no daría una solución respecto al concepto del campo eléctrico en la región interna de la esfera, pero debido a la condición que se estudió anteriormente con respecto a los conductores cargados electrostáticamente, por ser una esfera conductora, el campo eléctrico en las regiones internas es igual a 0. O sea que el campo eléctrico interno, como se denomina aquí, sea igual a 0, pero bajo la condición
de ese estudio realizado respecto a los conductores eléctricos bajo condiciones electrostáticas. Este campo es igual a cero y el flujo es igual a cero, pero no porque el flujo es igual a cero el campo fue cero. El otro caso se tiene cuando se realiza el estudio del comportamiento del campo eléctrico en la superficie de la esfera. Para eso, la gaussiana que se utiliza es una gaussiana que tiene radio R y ese radio R se confunde con el radio de la esfera. O sea, la gaussiana tiene un radio R minúscula igual al radio de la esfera. Y aquí nuestra gaussiana está encerrando totalmente a la esfera conductora. Bajo esas condiciones, al utilizar la ley de Gauss, de la integral cerrada de E punto de A, que es igual a carga encerrada sobre epsilon 0, y al hacer los respectivos procedimientos matemáticos, se encuentra que eso es igual a la integral de E punto de A dividido por más Q sobre epsilon 0. Ahora la carga encerrada por la gaussiana es la carga total de la esfera, que en este caso es más Q. Y el producto escalar de E punto de A fue máximo debido a que los vectores normales a la gaussiana siempre son paralelos a las líneas de campo eléctrico que son generadas por la esfera. Entonces el producto escalar es máximo. En todos los puntos de la gaussiana siempre van a estar ubicados a la misma distancia de la esfera, por lo cual la magnitud del campo eléctrico se convierte en una constante y se puede sacar, por así decirlo, de la integral. Luego, la integral de dA es igual a A y representa el área de la gaussiana, que en este caso es una esfera con radio R minúscula igual a R mayúscula, y ese radio de la gaussiana, y esa área de la gaussiana va a ser igual a 4pi R mayúscula cuadrado. Al hacer los despejes respectivos y los reemplazos, se encuentra que la magnitud del campo eléctrico en el borde o en la frontera de la esfera es igual a la constante electrostática por la carga sobre R mayúscula cuadrado. Ese sería el campo generado por esta esfera conductora en la superficie de ella. Determinado el campo eléctrico en la región interna y en la superficie de la esfera, se procede a determinar el campo eléctrico por fuera de la esfera. Se sigue utilizando una gaussiana en forma esférica, pero en este caso con la particularidad de que esa gaussiana tiene un radio mayor que la esfera. Bajo estas condiciones se puede apreciar que la gaussiana encierra toda la esfera, o sea que al aplicar la ley de Gauss nuevamente, la carga total encerrada es igual a la carga de la esfera, que en este caso es más Q. El producto escalar del flujo eléctrico o de la ley de Gauss es máximo y nos queda E por dA, debido a que los vectores normales a la superficie gaussiana son paralelos a las líneas de campo eléctrico generadas por la esfera. De allí porque ese producto escalar es máximo. Nuevamente la magnitud del campo eléctrico se puede sacar de la integral como una constante, debido a que todos los puntos de la gaussiana se encuentran a la misma distancia de la esfera conductora. Y de allí porque se puede sacar de la integral. Se realiza un procedimiento similar al anterior y se encuentra que la magnitud del campo eléctrico generado por la carga o por la esfera conductora cargada electrostáticamente en regiones externas de ella o a distancias iguales a R minúscula es igual a la constante por la carga dividido por R minúscula al cuadrado. Este sería el campo eléctrico generado por la esfera conductora en las tres regiones. Dentro el campo es cero, en la frontera el campo toma su mayor valor, donde es igual a la constante por la carga sobre R mayúscula al cuadrado, y luego el campo empieza a disminuir comportándose por fuera de la esfera como si la esfera fuera una carga puntual, porque esta expresión matemática de aquí nos debe recordar
el campo o la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual. Entonces, por fuera de la esfera, esta se comporta, por así decirlo, como si fuera una esfera puntual, o una carga puntual, perdón. Y entonces el campo estaría dado por esta expresión matemática que se resaltó, por esta de acá. Luego, con esos campos, en una buena aproximación, región interna, frontera y en la parte externa, se puede hacer el análisis del comportamiento del campo eléctrico generado por esa esfera conductora de radio R. Entonces, en la parte interna, el campo eléctrico es igual a cero hasta llegar al borde o a la frontera de la esfera, donde es donde ella toma la magnitud del mayor campo eléctrico, por así decirlo. Y allí el campo eléctrico está dado por la constante, por la carga sobre R cuadrado. En la parte externa de la esfera, o sea, para radios de gaussianas mayores a R mayúscula, entonces el comportamiento del campo es similar, como se dijo, al de una carga puntual. El campo empieza a caer drásticamente debido a este concepto del inverso al cuadrado de la distancia. Este sería el gráfico aproximado del comportamiento del campo eléctrico generado por una esfera conductora con carga positiva. ¿Qué sucede si la carga fuera negativa? Pues esta gráfica que está aquí nos daría invertida, nos daría aquí o se generaría aquí el trazo de la gráfica en el cuarto cuadrante del plano cartesiano bidimensional. Campo eléctrico generado por una esfera dieléctrica de radio R y carga más Q. De forma similar al ejercicio anterior, se puede realizar el estudio del comportamiento del campo eléctrico generado por una esfera no conductora o dieléctrica en las tres regiones respectivas, que son la parte interna de la esfera, la frontera o la superficie de la esfera y por fuera de la esfera. Se debe tener en cuenta que en este caso la esfera dieléctrica tiene una carga con naturaleza positiva. Eso hace que ella genere líneas de campo eléctrico radialmente hacia afuera, como se indica en la figura. Luego se utiliza la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en las regiones mencionadas anteriormente. Se inicia con la parte interna de la esfera, donde se utiliza una gaussiana o una superficie tipo Gauss con un radio menor que el radio de la esfera. Al aplicar la ley de Gauss, se puede apreciar que la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada por epsilon 0. Bajo estas condiciones, entonces se puede hacer el estudio del comportamiento de ese campo, pero ahora, debido a que la carga está encerrando cierta cantidad de toda la distribución en ese material dieléctrico, se realiza el análisis a través del concepto de densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga total, como se escribe aquí, hace énfasis o representa la densidad volumétrica de toda la esfera dieléctrica, y la densidad volumétrica interna hace referencia al volumen de carga que encierra, por así decirlo, la gaussiana. Al reemplazar las expresiones matemáticas respectivas en cada caso, se obtiene que la densidad volumétrica es carga por unidad de volumen o carga sobre volumen. Entonces, aquí tendríamos que la densidad volumétrica total, que es la densidad de toda la esfera, es igual a la carga total de la esfera dividida por el volumen de la esfera, que en este caso es 4/3 de pi por R mayúscula al cubo. La densidad volumétrica encerrada por la gaussiana, que también es una esfera, es la carga encerrada por la gaussiana dividido por el volumen de esa gaussiana que encierra esa gaussiana, que es 4/3 de pi por R minúscula al cubo. Se hace el despeje matemático respectivo y se encuentra que la carga total encerrada, que es lo que se requiere aquí en la ecuación de Gauss, es igual a la carga total de la esfera dividido por el radio al cubo de la esfera dieléctrica multiplicado por R minúscula al cubo, que es el R de la gaussiana. O sea que aquí se tiene la carga total encerrada en función de la carga
total de la esfera y el radio de la esfera. Al hacer el procedimiento matemático de la ecuación de Gauss de E punto de A, este producto escalar es máximo debido a que los vectores normales a la esfera siempre van a ser paralelos a las líneas de campo eléctrico. Entonces este producto escalar es máximo. E se puede extraer, por así decirlo, de la integral y nos queda una integral de dA, que eso da A y hace referencia al área de la esfera gaussiana. El área de la esfera gaussiana es igual a 4pi r cuadrados y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Como ya se tiene la expresión matemática de la carga encerrada, se reemplaza la carga encerrada en este resultado y se obtiene que es igual a todo esto que está aquí. O sea que nos queda 4pi r cuadrado es igual a la carga de la esfera dieléctrica dividido por epsilon sub 0 por r al cubo por r minúscula al cubo. Aquí se puede apreciar que estos dos r's o este r cuadrado se simplifica con un r cuadrado de estos tres que están acá. Entonces, al tener eso, se obtiene como resultado esta parte, ya haciendo el despeje matemático de que el 4pi pasa aquí al denominador, se organiza para que el 4pi quede con epsilon sub 0, o sea que aquí se obtendría 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que eso no es más que la constante eléctrica o la constante electrostática. Y este r minúscula queda, debido a que cuando se simplifica solo nos queda un r minúscula en esta parte. Entonces aquí vemos que E, o el campo eléctrico generado por la esfera dieléctrica en la parte interna, es igual a la constante electrostática por la carga total de la esfera dieléctrica dividido por R mayúscula al cubo por R lineal. Esto quiere decir que esto es una función lineal porque todo esto es una constante que está multiplicando a una variable a la 1. O sea que este campo, o el campo en la región interna de la esfera dieléctrica, se comporta de manera lineal o representa una función lineal. Ya con el campo eléctrico generado por la esfera no conductora en la región interna, se procede a determinar el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Vale la pena resaltar que de aquí en adelante el comportamiento del campo eléctrico generado por esa esfera no conductora es similar al comportamiento del campo generado por la esfera conductora. Entonces aquí se toma una superficie gaussiana de tal manera que bordee la superficie de la esfera dieléctrica y el radio de la gaussiana, por eso es que es igual al radio de la esfera no conductora. Al aplicar la ley de Gauss, el producto escalar es máximo debido a que las líneas de campo eléctrico son paralelas a los vectores normales generados o que tiene la esfera gaussiana. Entonces de allí porque este producto escalar es máximo, se realiza el procedimiento matemático respectivo y se encuentra que el campo eléctrico generado por la esfera dieléctrica es igual a la constante por la carga sobre R mayúscula al cuadrado. Esta es la mayor intensidad del campo que tiene o que genera esta esfera dieléctrica. Seguido a esto, entonces se determina el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico generado por la esfera dieléctrica en la región externa. Aquí se toma una gaussiana también en forma esférica y el radio de esa gaussiana es mayor que el radio de la esfera. Aquí se puede apreciar que la gaussiana encierra toda la esfera, por lo cual la carga total encerrada sigue siendo la carga de la esfera. El producto escalar también es máximo debido a que los vectores normales son paralelos a las líneas de campo eléctrico y debido a que todos los puntos de la gaussiana se encuentran a la misma distancia de la esfera dieléctrica, entonces el campo eléctrico se puede colocar por fuera de la integral y se sigue un procedimiento matemático como el que se explicó anteriormente.
Luego se encuentra o se determina que el campo eléctrico en la región externa o la magnitud del campo eléctrico en la región externa de esa esfera dieléctrica es similar tanto al de una carga puntual y al de la esfera estudiada anteriormente, y está dado por la constante por la carga sobre R minúscula cuadrada. O sea que por fuera de la esfera el campo empieza a disminuir o a caer drásticamente. Atendiendo el resultado del ejercicio anterior respecto al comportamiento del campo eléctrico generado por una esfera no conductora o dieléctrica, se tiene lo siguiente. Al utilizar las expresiones matemáticas del campo eléctrico generado por esa esfera, se tiene que en la región interna el campo se comporta de manera lineal, por así decirlo, y en la frontera toma su mayor valor. En este caso, en la región interna, el campo eléctrico es una función lineal, como se dijo, y en la frontera, o sea, cuando estamos en la superficie de la esfera dieléctrica, él toma su mayor intensidad. Incluso se puede utilizar esta misma función para llegar a este resultado que se tiene en la frontera. Si R minúscula es igual a R mayúscula, entonces se obtiene que esa función nos da la constante por la carga sobre R mayúscula cuadrado. Vuelvo, reitero, es el mayor campo o la mayor intensidad de la magnitud del campo eléctrico generada por esa esfera dieléctrica. En la parte externa, ya el comportamiento del campo, como se dijo, cae de forma drástica debido a esa función racional que él representa o está representada aquí con este R cuadrado en el denominador. Entonces hay una caída drástica del campo eléctrico. Esta sería la gráfica del comportamiento del campo eléctrico generado por una esfera dieléctrica con carga positiva. Si la esfera dieléctrica hubiese sido negativa, entonces esta gráfica se invierte y quedaría aquí en el cuarto cuadrante de este plano cartesiano bidimensional. Se puede comparar con el comportamiento del campo eléctrico generado por una esfera conductora de radio R y con carga más Q también, y se puede observar las diferencias. Miren que en la esfera conductora el campo eléctrico en la región interna es cero. En la esfera dieléctrica el campo eléctrico es una función lineal o que aumenta linealmente hasta llegar a la frontera o al borde de la esfera dieléctrica. Esta es la gráfica, o estas son las gráficas del comportamiento del campo eléctrico en esos dos tipos de distribuciones de carga.